capítulo 4, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer unos cuantos versículos de la escritura de la palabra de nuestro Dios. Y son 21 versículos. Me gustaría que pudiésemos dar lectura a estos versículos de la palabra de Dios. Si lo tiene, por favor, de pie. Vamos a dar lectura. Dice el versículo 1, ustedes me ayudan con el 2, nos unimos en el verso 21. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Así que no juzguéis nada entonces antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Todos, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias
por un día más, por el privilegio de poder, Señor, estar aquí en este lugar. Señor, gracias por el corazón de tu iglesia, de tu pueblo. Gracias, mi Dios, por el privilegio de poder, Señor, alabar y bendecir tu santo nombre. Señor, ahora, Espíritu Santo, te rogamos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nos permita, Señor, discernir tu palabra conforme a tu divina voluntad. Te ruego, Espíritu Santo, que me uses, limpies mi mente y mi corazón, mi Dios, y me permitas, Padre eterno, ser usado por ti a través de mi lengua, de mis pensamientos y, Señor, del bosquejo ya preparado. Te rogamos, Padre mío, que bendigas este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Bueno, vamos a ir viendo un poco acerca del pasaje de la escritura que estamos viendo. Por ahí estábamos viendo en los primeros capítulos y fue una iglesia tremenda. Ahora empieza a enfrentar una situación un poco difícil y el apóstol Pablo empieza a escribir este, exhortando a la iglesia de cómo los servidores, cómo los administradores, los instrumentos, los que Dios había llamado, aquellos hombres que Dios había escogido, aquellos que iba a llamar, la iglesia debería de tenerlos, dice la escritura, como servidores, como administradores, hermanos de Dios. En el capítulo 3 nos habla de la importancia de los colaboradores, la importancia de que la iglesia debe de estar involucrada en oración, debe de estar involucrada en compartir el evangelio, involucrada en todos los aspectos o actividades que la iglesia debe o está llevando a cabo. Y nos dice la escritura que cada uno, hermanos, de los colaboradores, era tan importante el trabajo de cada uno de ellos en la obra de nuestro Dios. Y menciona que el talento, el don que Dios ha dotado a su iglesia, dice, si en algo pudiésemos nosotros gloriarnos, dice, deberemos de hacerlo, hermanos, para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo esto, podemos darnos cuenta que cada creyente, hermanos, en una iglesia local, es un servidor de Cristo. No todos van a poder predicar, enseñar en la escuela dominical, tocar algún instrumento, enseñar a los niños, pero todos de alguna manera somos servidores de Cristo. Ahora, en nuestra vida y con nuestro ejemplo, deberemos de presentar a Cristo en cada acción de nuestras vidas. Ahora, en la escritura de la palabra de nuestro Dios encontramos que Pablo usa esta palabra como mayordomo, pero también lo usa como refiriéndose a servidores. Y también lo menciona diciendo que son colaboradores. Y al final menciona diciendo que todos de alguna forma somos administradores. Ahora, entendiendo de que cuando Jesús vino a esta tierra, Dios encargó a hombres para que administraran la obra de Dios aquí en la tierra de una manera en la cual pudiese proyectarse el evangelio a todas las naciones y que cada persona o cada creyente pudiese, hermanos, reflejar a Cristo en su propia vida. Ahora, una de las cosas que, hermanos, notamos y que el apóstol Pablo, hermanos, menciona,
es precisamente que dentro del trabajo, de la obra de Dios, siempre hay algo importante, el trabajo arduo que cada uno debe de llevar a cabo, tanto el que prepara la escuela dominical, el trabajo que se lleva en el audio, en la música, los ensayos, el tiempo que se debe dedicar en la preparación de un bosquejo. Hermanos, dice la Escritura, y lo menciona el apóstol Pablo, que es un arduo trabajo. Dice, nos fatigamos trabajando como con nuestras propias manos, dice, y viene algo interesante que el apóstol Pablo dice, cuando alguien de los colaboradores o cuando alguien quien administra, cuando alguien, hermanos, quien está como servidor, hermanos, pudiese tener algún detalle, inmediatamente, ahora no quisiéramos que surgieran, pero a veces se escuchan las críticas. Yo he mencionado en otras ocasiones qué tan importante es que la iglesia pueda estar orando, hermanos, por el cuerpo ministerial. El apóstol Pablo, hermanos, en una ocasión, él manifestaba la importancia de la oración de las iglesias, de los hijos de Dios para su vida y para su ministerio. Eso significa que, hermanos, lo más importante en la vida o lo más importante dentro de la vida cristiana es que la iglesia esté orando constantemente por los servidores, hermanos, de la obra de nuestro Dios. Cada uno, cada uno requerimos de sus oraciones. Nosotros necesitamos que constantemente, hermanos, sus oraciones sean fieles y que, hermanos, como dice la escritura en el verso 1, nos tengan por servidores de Cristo. Nos tengan por servidores de Cristo. Aquellos que, hermanos, se necesitan para que la obra de nuestro Dios siga continuando. Ahora, esto no significa que usted no es parte. Ahora, imagínense, hermanos, que el pastor esté aquí, pero que no esté ninguno de ustedes. A las bancas no le puedo predicar. Las bancas no hacen ruido. Las bancas no dicen amén. Las bancas no sonríen. Las bancas no, ahí están. Ahora, imagínense, hermanos, que ustedes estén, pero que no esté el predicador, no esté el pastor. Ahora imagínese usted que todos estamos, pero no hay quien abra en las puertas de la iglesia. Ahora imagínese que, hermanos, todos estamos aquí, pero que no hay nadie, hermanos, quien por lo menos le ofrezca, hermanos, un sobre para los diezmos. Bueno, ahí a lo mejor estarían contentos, nadie quiere diezmar. No, yo sé que sí queremos diezmar, pero hermanos, se requiere que todos, hermanos, nos coadyuvemos. Ahora, la palabra de Dios nos dice que la iglesia es como el cuerpo del ser humano. ¿Qué miembro de su cuerpo no necesita usted? Pues todo lo necesitamos. Todo lo necesitamos. Mi hija se lastimó del pie, mi hermano quería ser trapecista, se cayó, no es cierto, se cayó, se lastimó y me decía, y yo mal, hermanos, en esos días andaba mal, supuestamente yo debía de reposar, pues lo reposé llevándola al médico y trayéndola y llevándola. Y me decía, papá, yo creo que si me hubiese lastimado el brazo, me hubiese lastimado alguna otra parte del cuerpo,
hubiese sido mejor, pero el pie no, porque no puedo. Necesito mi pie. Y le dije, eso es lo que tú piensas, porque ahora te lastimaste el pie. Pero si te hubiese lastimado el brazo, me dirías lo mismo. Me hubiera lastimado el pie y no el brazo. Estaba platicando con el hermano Lalo los días pasados, ustedes se dieron cuenta. Y luego me dice, hermano, prefiero que me hubiera lastimado el pie y no el brazo. Y le digo, hermano, eso es lo que usted me dice, porque se lastimó el brazo, pero si hubiese lastimado el pie, me hubiera dicho, me hubiera lastimado el brazo y no el pie. Ahora, hermanos, ¿qué estoy diciendo? Nos necesitamos. Somos el cuerpo de Cristo. Somos colaboradores. Ahora, ¿qué sucede cuando un colaborador falla? El cuerpo de Cristo no está completo. ¿Qué sucede cuando alguien de ustedes no está? Pues, hermanos, el cuerpo de Cristo requiere que debe de estar completo. Y algo que, hermanos, menciona en la escritura de la palabra de Dios en el verso 12 es, ahora bien se requiere, dice, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Allá en Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte, hablando de la perseverancia. Sé fiel hasta la muerte. Dice, sé fiel hasta, ¿cuándo? Hasta la muerte. Ahora, hermanos, eso se requiere que, hermanos, dentro de la fidelidad, vamos adquiriendo conocimiento, vamos siendo ordenados por la palabra de nuestro Dios. Y eso nos ayuda a mantenernos fiel en conocimiento, en orden, en guardar los mandamientos de nuestro Dios y hacer correctamente el trabajo de nuestro Dios. Ahora, eso significa entonces que su presencia, su colaboración siempre será de suma importancia, hermanos, en todo tiempo. Hay un hermoso canto que dice que lleva como título, ya pertenezco a Cristo. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Ahora, le pertenecemos a Cristo, nosotros le pertenecemos a Él. Ahora, es un privilegio grande, que esto es algo que a veces, hermanos, se nos olvida. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 le dice a la iglesia, ténganos por servidores, como administradores. En otra parte de la escritura dice la palabra de Dios que debemos de considerarnos, dice, en alta estima o en doble estima. Debe de haber, hermanos, un amor de Cristo en nosotros de tal manera que en la cual, hermanos, aquello que Dios nos ha confiado es un privilegio muy grande. Ahora, a veces nos emocionamos mucho cuando dentro del ámbito social nos reconocen o cuando nos toman dentro de alguna responsabilidad. A lo mejor nos sentimos bien elogiados, nos sentimos con mucha importancia. Ahora, qué bueno que se pueda tener ese privilegio, pero algo que nos debe de enorgullecer para la gloria de nuestro Dios es la responsabilidad que nos ha confiado nuestro Dios. Es un privilegio muy grande para poder, porque es una honrosa responsabilidad en la cual usted y yo vamos a ser usados para una misión importante.
para una misión importante. Pablo dijo, no me fatigo trabajando con mis propias manos. Y luego dice, nos maldicen y nosotros bendecimos. Nos persiguen y lo soportamos. Imagínese si usted le preguntara a un pastor lo que calla, ¿verdad? Hermanos, el apóstol Pablo dice, nos difaman y rogamos. Y dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Verso 13. Ahora, hermanos, le estaba diciendo a la iglesia. Eso a veces se puede esperar de la gente, de la sociedad, de aquel que no conoce a Cristo. Pero, hermanos, le estaba diciendo a la iglesia. ¿Qué significa eso? Que a veces, hermanos, debemos de cuidar. Ahora, hace 8 días, hermanos, estábamos viendo acerca de la importancia de cuidar la manera en cómo nos dirigimos, de cómo, hermanos, evitar el juzgarnos. Hermanos, esto es algo que nosotros deberemos de estar cuidando siempre. El apóstol Pablo, hermanos, nos relata la manera de que, hermanos, el trabajo de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana es importante y que el ministerio que él había tomado era importante, así como la vida de los discípulos. Y en base a ello, hermanos, nos relata el apóstol Pablo en la manera en la que él había padecido dentro de su ministerio. No que el apóstol Pablo fuera un hombre insensible o que despreciara la opinión de otros, no, sino que dentro de esta circunstancia, la misión de él era llevar a cabo la voluntad del Señor Jesucristo. Algo que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo cuidó mucho es que en todo lo que él hiciera, la honra se lo llevara a nuestro Señor Jesucristo. Y algo que, hermanos, yo recuerdo, hermanos, que alguien de la iglesia de repente todavía lo dice, no, mejor usted no diga nada, pastor, porque usted tiene voz de profeta. Ahora, no, hermano, no tengo nada, no tengo nada. Simple y sencillamente es que Dios es el que hace posible en todas las cosas. Pero algo que nosotros debemos de cuidarnos y lo que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro menciona es que, hermanos, el apóstol Pablo lo menciona aquí en este pasaje como los ayos, la gloria. Hermanos, cuando algo estamos haciendo es por la gracia de nuestro Dios. Cuando algo sale bien, además porque Dios está bendiciendo y usando a su hija, a su hijo, a su iglesia, a cada uno de sus hijos para la gloria de nuestro Dios. Mire, en el ámbito social, un hombre escribió una ocasión y dice, la última enfermedad de una mente noble es el amor a la fama. Ahora, nadie está exento. Nadie está exento a que pudiese uno caer en esa situación. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando alguien pudiese tener 10,000 años, dice que no se jacte, sino que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ahora, Dios ha sido tan bueno para con nosotros, hermanos, que nos ha dotado de inteligencia, de capacidad, de bendiciones, de perseverancia, de constancia, de humildad, de amor, y nos ha quitado la soberbia, el orgullo y todo. Y qué bueno, pero es Dios haciendo la obra en la vida de su iglesia. Amén. Ahora, otro hombre escribió lo siguiente y dice, la fama es como un vapor, la popularidad como un accidente.
Las riquezas tienen alas. Aquellos que aplauden hoy son los que condenarán mañana. Solo hay una cosa que perdura y es el amor. Un periodista, bueno, un hombre, un ser de la clase, bueno, de la clase social que no conoce a Cristo, pero dice, solo hay una cosa que perdura y es el amor. 1 Corintios 13 nos manifiesta acerca del amor. Y alguien más escribió y dijo lo siguiente: el problema con la mayoría de nosotros es que preferimos vernos arruinados por la adulación que salvados, dice, por la crítica. Ahora, hermanos, una crítica lastima, una crítica desanima, desalienta. Pero hermanos, algo que debemos de considerar es lo que el apóstol Pablo menciona y dice que lo que estaba ocurriendo en su vida, aquellos que lo habían maldecido, aquellos que lo habían perseguido, aquellos que lo habían difamado, hermanos, no le estorbó su trabajo en la obra de nuestro Dios. Al contrario, ellos fueron, o él fue, un hombre de ejemplo. Él fue una persona que tuvo muchas razones para seguir haciendo la obra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, algo que nosotros debemos de tener en nuestra mente es, si Dios lo ha llamado para venir a los pies de Cristo, para escuchar, para ser usado, para enaltecer el nombre de Cristo Jesús, pues es algo que nosotros entonces deberemos de considerar en cuanto a la fidelidad que nosotros deberemos demostrar hacia nuestro Dios. Que su trabajo o nuestro trabajo, el trabajo de cada uno de nosotros, hermanos, es necesario en la obra de nuestro Dios. Es importante que cada uno de nosotros, hermanos, llevemos a cabo el trabajo que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nuestras manos y que, hermanos, algo que nosotros deberemos de cuidarnos es lo que el enemigo va a hacer cuando estemos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Se mencionaba un poco ahorita en la escuela dominical de que alguien, voy a usar el mismo ejemplo, si alguien no te saluda, si alguien no te toma en cuenta, si alguien pasó por alto lo que hiciste, el enemigo va a empezar a trabajar allí. Y va a ser como un piquetito, una piedrita en el zapato, y algo que el enemigo va a querer lograr es que se desaliente el hijo o la hija de Dios. Algo que, hermanos, el apóstol Pablo menciona, aún en medio de la difamación, aún en medio de, hermanos, las maldiciones, él dice lo siguiente, que él tenía tranquilo la conciencia y que él lo que debía de seguir haciendo o debería de hacer, sería esforzarse, hermanos, no para seguir buscando la aprobación del mundo, sino para seguir buscando la aprobación de Dios en su trabajo. Yo pregunto en esta mañana, hermano, hermana, iglesia, mire, yo puedo ver las cosas buenas de usted, usted puede ver las cosas buenas de un servidor, pero Dios sabe, hermanos, qué tanto nos estamos esforzando. Dios sabe qué tanto nos está, hermanos, afectando las adulaciones o nos está afectando, hermanos, esas cosas que a veces, hermanos, es lo que necesitamos escuchar para desalentarnos.
Pablo tenía, hermanos, un objetivo. Había sido llamado, era un administrador o colaborador o instrumento, y ahora, en medio de todo lo que pudiese ocurrir, él se había propuesto esforzarse para buscar la aprobación de Dios a la luz de su palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, lo que usted y yo tenemos que buscar de hoy en adelante es esforzarnos para buscar la aprobación de Dios. Se dice de una anécdota de una empresaria cristiana. Ella estaba en su oficina y detrás de ella había una oficina donde decía gerente. En este caso ella vendría siendo la subgerente. Cuando los hombres de negocio, perdón, llegaban a ella, le daban alguna propuesta, ella siempre decía, voy a consultarlo con el gerente. Y posteriormente a ello, ella daba la respuesta. Y fueron tantos los hombres, los proveedores de esa empresa, que uno de todos le dijo lo siguiente: señora, cada propuesta y en algunos negocios que hemos realizado, nunca hemos podido conocer a su gerente. Entonces ella le dijo, bueno, me gustaría que tú conocieras a mi gerente. Y aquel hombre le dijo, me encantaría conocer a su gerente. Y le dijo, te lo voy a presentar. Entonces pasaron a la oficina, estaba el escritorio, estaba la silla, y allí en la silla estaba unas letras, decía, Cristo, el Salvador, el dador de todas las cosas. Y aquel hombre dice, señora, pero no veo a nadie. Y le dijo, todas las cosas que yo voy a realizar, primero tengo que consultar al gerente. El gerente es el Señor Jesucristo. ¿Sabe, hermanos? El apóstol Pablo, dentro de todas las cosas que él realizaba, hermanos, estaba consciente de que, hermanos, él estaba sirviendo al Señor Jesucristo. Entonces, todas las cosas que él pudiese pasar no era un medio para limitarlo ni para retractarlo en servir a nuestro Señor Jesucristo. Eso significa entonces que su trabajo era tan importante para él porque era el trabajo de Dios y no la del mundo, y él tenía que sacar, hermanos, o hacer el mejor trabajo para la honra y la gloria de Dios. Hermanos, a veces yo me quedo corto diciendo, pues me falta mucho para poder hacer un gran trabajo en la obra de nuestro Dios. Me hace falta más tiempo, me falta, hermanos, más dedicación, me hace falta, hermanos, poder hacer más de lo que se ha podido hacer. Ahora, a veces pensamos, bueno, mañana lo puedo hacer o después lo hago. Sabe, hermanos, es necesario entender que la vida, la vida, hermanos, no la tenemos comprada. La vida, hermanos, hoy la disfrutamos, mañana no sabemos, pero es importante a que consideremos, si Dios nos permite vida y salud, hermanos, hagamos la obra de nuestro Dios. El apóstol Pablo
tenía en mente y en su corazón, aún cuando nos maldicen, cuando nos critican, cuando nos difaman, hermanos, él decía, esto no lo escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos amados. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, perdón, dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, dice, os ruego que me imitéis. Y ahí cita al apóstol, perdón, ahí cita a Timoteo y nos habla de algunos colaboradores, hermanos, que habían entendido el objetivo del trabajo del apóstol Pablo y el ministerio que ellos debían de llevar a cabo en la vida de ellos. Eso significa, hermanos, que cada uno de los que estamos hoy en esta mañana, Dios nos ha llamado para que, hermanos, seamos la luz, para que podamos proyectar el evangelio, para que cada cosa que nosotros realicemos, hermanos, lo hagamos con amor, lo hagamos, hermanos, con dedicación, que nos esforcemos, hermanos. Cuando usted viene a este lugar, yo sé que todos tenemos cosas importantes que hacer, pero ¿qué es lo más importante en nuestras vidas? Hermanos, es servir a nuestro Dios, es darle el tiempo, es buscar, hermanos, la oportunidad siempre de agradar a nuestro Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo realizaba. Hermanos, él hacía, hermanos, o aplicaba todo el esfuerzo para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacía, hermanos, con esmero, con dedicación, con alegría, con gozo. Hermanos, aun cuando tenía ese aguijón que le estorbaba, aun cuando tenía, hermanos, ese aguijón que de repente, hermanos, no lo tenía conscientemente, hermanos, o físicamente bien, pero él realizaba, hermanos, el trabajo como si fuese el último día de su vida para servir al Señor. Y un día escribe diciendo, he terminado la carrera. He peleado la batalla y he terminado la carrera, dice. La iglesia probablemente se le había olvidado lo que el apóstol Pablo escribe en el verso 1, diciendo, así pues, ténganos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, el trabajo del apóstol Pablo era tan importante para la gente que no conocía de Cristo. Y era tan importante para él que el mensaje que debía de llevar hacia las personas era para llevar, hermanos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y que la gente pudiese entender el poder de nuestro Dios y asimismo, hermanos, ellos un día poder servirles. ¿Sabe, hermanos? Qué bueno que tenemos el privilegio de poder tener, hermanos, un país libre, pero hay gente o hay personas, hermanos, hay países en donde no pueden tener una Biblia y ellos probablemente buscan la manera y quisieran que pudiesen tener un país libre. ¿Sabe, hermanos? Tenemos un país libre. Nadie nos impide venir a este lugar. Nadie nos impide tomar la palabra de Dios. Nadie nos impide servir a nuestro Dios. Nadie nos impide, hermanos, caminar por las calles. Y probablemente, hermanos, estamos desaprovechando este privilegio. El apóstol Pablo, como dije, se esforzaba para servir a nuestro Dios. Hoy la iglesia tiene que empezar a esforzarse para servir más a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de esforzarnos.
Debemos de imitar, como dice el apóstol Pablo, imitarle a Él para que aquellos hermanos que han sido, dice la Escritura, que han sido engañados, aquellos que han sido probablemente envanecidos, dice la Escritura, dice, vamos a trabajar con ellos. ¿Sabe, hermanos? Hay algo que nosotros deberemos de, o nunca se nos debe de olvidar, y es precisamente orar por cada uno de nosotros. Dije al principio, es importante su oración para los que están dentro del ministerio. Pero qué bueno es que, hermanos, estemos orando los unos por los otros. Que cada una de nuestras oraciones sean elevadas por los demás, por aquellos que no le conocen, aquellos que están faltando, aquellos que han dejado de ser fieles, aquellos que están enfermos, aquellos que probablemente, hermanos, están fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, la oración es importante que lo llevemos todos en cada uno de nosotros. Pablo era un hombre de oración, Pablo era un hombre que se esforzaba para hacer la voluntad de nuestro Dios, aun cuando ese aguijón, hermanos, lo tenía limitado. Un dolor de cabeza no debe ser un límite para servir a Dios. La distancia no debe ser un límite para servir a Dios o estar en este lugar. Hermano, no hay excusa. Mire, cuando el amor de Cristo está, hermanos, en nuestras vidas, no hay obstáculos que puedan limitar el servir a nuestro Dios. El apóstol Pablo, en naufragio, no era motivo para que él dijera, Señor, ¿dónde estás? No. Era un hombre que, hermanos, a cabalidad sabía que le estaba sirviendo a un Dios vivo. Usted y yo estamos sirviendo a un Dios vivo. Aun cuando no lo veamos, aun cuando, hermanos, no lo conozcamos, hermanos, pero por la gracia de Dios estamos convencidos de que estamos sirviendo a un Dios vivo. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por lo bueno que, Señor, eres para con cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por darnos el privilegio de ser usados para tu honra y tu gloria. Hay quienes, Señor, pudiesen ser usados de una manera más grande que tal vez de los que, Señor, no lo estamos haciendo. Pero, Señor, tus tiempos son perfectos. Tu llamado, dice tu palabra, es irrevocable. El llamado, Señor, que hemos tenido es que nos arrepientamos, mi Dios, y te busquemos con todo el corazón. Y, Señor, servirte. Padre, te suplico que nos ayudes a seguir, Señor, sirviéndote con ese amor que, Señor, nos diste cuando te conocimos. Que Señor, sigamos esforzando y que recordemos, Señor, que todo es para tu honra y tu gloria. Te pido, Señor, también por tu iglesia. Señor, que sigas, Señor, redarguyendo el corazón de tu iglesia. La fidelidad es importante, esforzarnos es necesario, Señor, para alimentar nuestro espíritu. Señor, ayúdanos, por favor, a considerarlo en nuestras vidas y que puedas usarnos, Señor, como dice tu palabra, como servidores, colonizadores o colaboradores o instrumentos para tu honra y tu gloria. Señor, bendiga esta iglesia, bendiga, Señor, a tus hijos, bendiga, Padre, tu palabra, bendiga, Señor, estas familias, Padres, representadas para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.